Ahora, vamos por la palabra a Daniel capítulo 10 y a Daniel capítulo 8. Gloria a Dios. Y tengo aquí a mi asistente, que es mi pastora. Usted la va a escuchar detrás de cámara. En algún momento la verán al ladito mío frente a la cámara. Pero mientras tanto, ¿verdad? Vamos a estar así. Y quiero decirles que tenemos una página en YouTube en donde se van a estar subiendo estos, ¿verdad?, estos videos para que usted los pueda compartir. Y desde la plataforma de Facebook también se pueden compartir. Pero para que, ¿verdad?, nos dé su like y sigan con nosotros conectados, ¿verdad? Daniel 10, 20. Daniel capítulo 10, versículo 20. Entonces me dijo, ¿sabes por qué vine donde ti? Sigue. Pero voy a revelarte lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ahora volveré a luchar con el ángel de Persia, ya que está por llegar el ángel de Grecia. Nadie me presta ayuda para esto, excepto Miguel y el ángel de ustedes. Alaba. Amén. Así que en Daniel capítulo 10 nos habla de que Daniel estaba orando por su pueblo, por el pueblo de Israel. Y estaba haciendo un ayuno en donde él había dejado las delicias, había dejado todo lo que le gustaba y se había, ¿verdad?, metido en un ayuno, sacrificando su cuerpo por 20 días, 21 días, perdón, 21 días. ¿Qué sucede? A los 21 días llega frente a él, se presenta el ángel Gabriel, en donde le dice: yo he estado luchando con el ángel, o el, ¿verdad? En la versión Reina Valera nos dice el príncipe de Persia. Cuando nosotros hablamos de príncipes, estamos hablando de principados. Y los principados son aquellos ángeles, son parte de una jerarquía de los seres. Hay principados en los seres de luz y hay principados en los seres de oscuridad. Pero en este caso, ¿verdad?, el príncipe de Persia, como le dicen, ¿verdad?, es un príncipe asignado a los principados del lado de la oscuridad. Ahora, el ángel le dice: pero cuando yo salga de aquí, después que yo te dé la revelación de la visión que tú tuviste, yo voy a enfrentarme, en la Reina Valera nos dice, al gobernador de Grecia. Cuando hablamos de gobernadores, ya estamos hablando de un rango más abajo que el rango de los principados. Estamos hablando de un rango más abajo. Pero aún así, son seres de maldad que están dedicados a las naciones. Son los que destruyen las naciones. Son los que van a la cabeza a las naciones. Por eso es que cuando nosotros comenzamos a hablar del espíritu de Babilonia, nosotros nos dimos cuenta de que el espíritu de Babilonia, por quien empieza, es por la cabeza. Cuando él entra a una iglesia a comenzar a destruir y a socavar, ¿por dónde comienza? Por el líder, por el pastor, por la cabeza. Porque si yo mato la cabeza, yo mato la congregación. Si no hay dentro de esa congregación alguien que esté conectado verdaderamente al espíritu, que se pueda dar cuenta de qué está sucediendo en el ambiente. Porque hay algo bien importante. Siempre en las congregaciones Dios levanta profetas. Pero la pregunta es si el profeta que Dios levantó está siendo escuchado por el pastor. Está siendo escuchado por el pastor.
Amén. Porque a veces hay momentos en donde los líderes han sido enceguecidos de tal forma que ellos solamente se escuchan ellos. Y se les olvida que cuando Dios levanta un profeta es porque Dios quiere dar una palabra a la congregación. Porque eso es lo que hace el profeta. Esa es la función del profeta, ser un portavoz de la palabra de Dios. El profeta tiene muchas, pero también es un mediador, o sea, él ve y transporta lo que Dios dice. Sí, porque es un visionario. Es un visionario, pero va mucho más allá, recibe las instrucciones que el pueblo necesita en un momento dado, o por un ataque que va a recibir, o porque ya lo está recibiendo. Uh-huh. Entonces, si no hay un profeta que avale esto, muchas veces vemos entonces por qué congregaciones se van abajo. Ahora, el profeta tiene que estar trabajando mano a mano con el pastor. Correcto. O sea, somos un equipo, es un cuerpo. Por eso Dios dice que somos un cuerpo. Y debe haber unidad. Pero cuando entran estos espíritus, sobre todo cuando entra primeramente el espíritu de Babilonia, que es el que, ¿verdad? Comenzamos hablando en esta serie, que enceguece al pastor o al apóstol, en el caso de que sea un apóstol el que esté dirigiendo la iglesia, lo enceguece de tal manera que juntamente con el de Babilonia entra el que ya hablamos, el de Egipto. Entonces convierte a este apóstol o a este pastor en autoritario. ¿Y qué causa eso? Que aquí solamente se hace lo que yo digo. Aquí solamente se dice lo que Dios me dice a mí. Bueno, podremos entonces decir que si una persona está en esa posición y en esa actitud, verdaderamente Dios le habla. Porque Dios no es un Dios de llaneros solitarios. Dios es un Dios de equipos. Hay una línea sumamente fina entre el que Dios me hable y sea yo el que me esté hablando yo mismo. Aleluya. Entonces, ya cuando estos espíritus están funcionando en la iglesia, que ya están activos, lo primero que vienen es a enceguecer, precisamente, a cauterizar, de tal forma que lo que se vuelva dentro de la iglesia, en vez de ser un grupo, en vez de ser una familia, en vez de ser que todos nos apoyamos porque somos un equipo, es que yo me vuelvo autoritario y aquí se hace lo que yo digo. A tal extremo que entonces yo excluyo a todo aquel que diga que Dios le habló. Porque al único que Dios le habla es a mí. Eso pasa en todos los campos. Pasa en el campo apostólico, pasa en el campo del pastor, pasa en el campo de los profetas. Sucede mucho con los profetas. Hay muchos profetas llaneros solitarios, en donde Dios solamente me habla a mí. Bueno. Ahora, fíjese que dice en Daniel capítulo 20 que él, después de esto, iba a ir a pelear juntamente con el ángel Gabriel, iba juntamente con el arcángel Miguel a pelear contra el espíritu de Grecia. Búscate Daniel 8:25. Y fíjese una cosa, Dios le da una visión a Daniel. No hablamos ahora mismo completamente de la visión, porque en el capítulo 10 de lo que se trata es precisamente de que ya Dios le dio la visión y el ángel le viene a dar la interpretación de esa visión. Vamos al capítulo 8. 8:25 dice: llevará a cabo sus engaños, se creerá mucho y en plena paz destruirá a muchos. Incluso se alzará contra el príncipe de los príncipes, pero sin que intervenga mano alguna, será destruido. Está hablando del gobernador de Grecia. Súbete un poquito más arriba a ver si léete desde el 21. Bueno, dice:
en el 15 dice, mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión, estamos hablando oí una voz humana sobre el río Ulai que gritaba, Gabriel, explícale la visión. Él se acercó al lugar donde yo estaba y cuando llegó me asusté y caí de bruces. Me dijo, hijo de hombre, entiende esta visión, se refiere al tiempo del fin. Mientras me hablaba perdí el conocimiento, cara en tierra. Me tocó y me hizo enderezarme donde estaba. Luego dijo, mira, voy a revelarte lo que ocurrirá al fin de la ira, porque el fin está fijado. El carnero que has visto... ¿El fin está qué? Fijado. No estaba cerca, ¿verdad? No. ¿Qué dijo? ¿Está qué? Fijado. O sea, en ese momento que Dios le está dando la visión a Daniel y le está dando la interpretación en esta visión, Dios le dijo, el tiempo está fijado. Y cuando hablamos de un tiempo fijado, es que es un tiempo que en algún momento esto sucederá, pero que no es el momento. Está detenido. Sigue, pastora, por favor. El carnero que has visto con sus dos cuernos significan los reyes de los medos y de los persas. Exacto. Acuérdese de una cosa, nosotros vimos primero ¿verdad? En el espíritu de Babilonia se habló sobre la estatua que había visto Nabucodonosor en un sueño. Y hablamos, ¿verdad?, de que la parte de arriba de la estatua era de oro y representaba Babilonia. La segunda parte, que era la de plata, representa a los medos y a los persas juntos. Hacen un acuerdo, en un momento dado hacen un acuerdo, que eso es para allá, para el tiempo de Esther. Se hace ¿verdad?, una unión entre los dos reinos, medo y persas. Y es la parte de plata que vamos a ver en la estatua de Nabucodonosor. Pero entonces vamos a llegar ahora al área de bronce, que representa a Grecia. Pastora, sigue leyendo, por favor. El macho de cabrío velludo es el rey de Grecia. El cuerno grande entre sus ojos es el primero de sus reyes. Y este se rompió y los 4 cuernos que saldrán de su nación, pero no alcanzarán su poder. Al término de su reino, cuando los pecadores lleguen al trono, surgirá un rey insolente y hábil en engaños. Su fuerza crecerá tanto que proyectará cosas inauditas. Sus empresas prosperarán, destruirá a poderosos y al propio pueblo de los santos. Y llevará a cabo sus engaños, se creerá mucho en plena paz y destruirá mucho, incluso se alzará contra el príncipe de los príncipes, pero sin que intervenga mano alguna, será destruido. Nosotros estamos hablando de que nos dice aquí que el rey de Grecia se levantó ¿contra quién? Contra los medos y los persas. Si nosotros vamos a la historia, los medos y los persas habían conquistado a Egipto. Ya nosotros hablamos del espíritu de Egipto. ¿Se está grabando? Sí. Okay. Ya los medos y los persas se metieron en Egipto y conquistaron Egipto. Acuérdese de una cosa, Persia viene seducido por Babilonia. Porque desde un principio, ¿de dónde es que salen todas las naciones? Nosotros vemos al principio que las naciones salen de los hijos de Noé. Pero de los hijos de Noé se establecen 3 naciones específicas, ¿verdad? 4 naciones. De Sem son los judíos y los árabes. De Cam son todos esos feos que habla la Biblia. El eteo, el jebuseo. Nosotros le decimos así al que nos esté escuchando, ¿verdad? Que no sea puertorriqueño. Aquí en Puerto Rico se le dice a todos los feos. Los jebuseos, los eteos, los cananeos, todos ellos. De ahí salen de Cam, ¿verdad? Así también de Jafet sale toda el área europea. O sea, lo que nosotros llamamos hoy Europa. Dígase Grecia, París, Francia, toda Europa sale de la línea de Jafet. Ahora, ¿qué nos está hablando aquí? Fíjese que cuando
se forma Persia, Persia viene ya con una alimentación religiosa de lo que pasó en Babilonia, de lo que pasó en la Torre de Babel, con Nimrod. Ya esa gente viene ya con esa pasión por los dioses, por la mitología, por las historias mitológicas, etc. Pero yo les dije al principio qué es mitología y qué se convierte en una realidad. O sea, qué es tanto mitología y qué puede ser tener un cierto grado de verdad. Pero volviendo acá, ya pasando por ahí, Persia conquista a Egipto. Y nosotros ya hablamos del espíritu de Egipto. Quiere decir que a pesar de que Egipto tenía sus dioses y tenía, ¿verdad?, su concepción del mundo, Persia le trajo religiosamente los conceptos de Babilonia. Por eso es que nosotros vamos a ver que en Babilonia se adoraba a Ishtar, se adoraba a la reina del cielo también, que le llamaban a Ishtar la reina del cielo. Pero también lo que nosotros hablamos es cuando hablamos del espíritu de Babilonia con referencia a Nimrod y a Semiramis. Semiramis, que era la madre de la mujer de Nimrod, que tuvo este niño que después se llamó Tamuz, y por ahí siguió la historia. Eso se lo pasan ellos a Egipto, en donde Egipto le llama a la famosa Semiramis Isis. ¿Ves que esta historia viene arrastrándose? Y se van añadiendo. Desde un principio, exacto. Y le vamos añadiendo más dioses, más deidades, ¿verdad? Por eso es que ¿verdad?, este estudio se llama Guerra de Dioses. Porque vamos a ver cuánto es mitológico y cuánto de la mitología se puede sacar cierto grado de verdad. ¿Cómo se disfraza? ¿Cómo se disfraza? Me gustó eso, es como un disfraz, exactamente. Ahora, nosotros estamos llegando ya llegamos a Egipto, pero ¿qué sucede con Egipto? Durante el reinado de Alejandro Magno de Grecia, Grecia invade Egipto. Así que los griegos son seducidos también por la mitología. Por la mitología de Semiramis, de Babilonia, de Isis. A lo que a en Grecia se le llama Atenea. Atenea era la diosa de la sabiduría, según los griegos, y del razonamiento. Ahora, la pregunta mía es, ¿dónde entra el razonamiento y en la sabiduría? Porque como que no compaginan. Cuando yo soy muy racional, pierdo un poco de sabiduría. Porque dice la palabra que la sabiduría proviene ¿de quién? De Dios. Y en la razón me aleja de Dios. Porque la fe no es razón. No es razonamiento. No hay razonamiento en la fe. ¿Cómo tú me puedes explicar a mí con la razón que una mujer de 90 años pariera un muchacho? Sí. ¿90 o 100? 90. No. Sara tenía 90, Y Abraham tenía 100. ¿Cómo la razón me lo explica? No. No hay forma que me lo explique. No hay manera. No me lo puede explicar porque razonalmente un cuerpo no está preparado para los 90 años tener un hijo. Entonces, si Dios no está involucrado en el asunto. Exacto. Fe. Amén. Y la fe se aleja de la razón. Hay un abismo entre la razón y la fe. Amén. Ok. Fíjate, Babilonia fue situada por los, ya eso yo lo dije, ¿verdad? Que fue sitiada por los persas también sitiaron a Egipto y después Grecia conquistó a Egipto y derrocó a los persas, pero después luego, fíjate, esto sigue, es una cadena, después luego Roma conquista Grecia
Y fueron seducidos por todo ese bagaje. Vinieron con las maletas. Y les pusieron las ropas. Vinieron con las maletas vacías y le echaron ropa. Exactamente. Ahora, búscame Juan 12, 20, 41. Me interesa que leamos eso completito. Y fíjese por qué. Aquí hay un detalle bien grande Juan 12. sobre Grecia. 12, 20 al 41. Y vamos a leerlo con mucha calmita. Del 20 al 41, ok. Sí. Si el grano no muere. Siga usted. Dice, varios griegos subían a Jerusalén para adorar a Dios en esta fiesta. Algunos de ellos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron donde Jesús para decírselo. Por toda respuesta Jesús declaró, wow, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a recibir su gloria. Un momentito, un pare. Rapidito. Jesús está en una fiesta. Bueno, vamos a montar aquí en tribuna. Para todo aquel que escucha esta transmisión, me gustaría informarle, ¿verdad?, que nuestro Jesús era judío. Por tanto, él celebraba todas las fiestas judías, juntamente con su pueblo. Y te voy a recalcar el hecho de que estás diciendo que eran judías. En realidad son de Dios. Son de Dios. Porque Dios fue quien las instituyó y dijo perpetuamente las celebraréis. Es correcto. Ahora, ¿por qué el hombre está declarando obsoleto lo que Dios declaró perpetuo? Aleluya. Mejor que eso no lo pude haber dicho. Nos montamos en tribuna. Bueno, entonces, volviendo, Jesús está en una de las fiestas, ¿verdad?, celebradas por el pueblo de Israel desde que Dios las instituyó. Amén. ¿Qué sucede? Él está celebrando una fiesta. Entendemos que si yo estoy celebrando una fiesta, estoy como Alegre, feliz. estoy contento, estoy en fiesta. Amén. ¿Qué sucede? A él le mencionan la palabra griegos y su conducta se transforma. Sigue leyendo, pastor. En verdad les digo, el grano de trigo no cae en tierra. Perdón. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. O sea que en pocas palabras podemos decir que esa era el timbre, ese era el momento de decirle, tu hora llegó. En verdad, el que ama su vida, la destruye. Y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allá estará el que me sirve. Si alguien me sirve, mi Padre le dará honor. Me siento turbado ahora. Hasta ahí vamos a dejarlo. Me siento turbado. Jesús estaba turbado. Pero fíjate, hay una versión que dice, normalmente las versiones que nosotros tenemos, dice, mi alma se encuentra muy triste, abatida o turbada. Abatida. Atribulada. Y verdaderamente, yo recuerdo que en una ocasión yo estudiaba la palabra y puede ser que estuviera también en una situación de turbación, de tribulación y de angustia. Y sentí, no alegría, pero sí confort en saber que el mismo Jesús en un momento dado sintió lo que nosotros sentimos. Ahora, nosotros en realidad leemos esto y a veces lo pasamos por alto. Y podemos decir, wow, cuando nosotros nos detenemos en estas palabras, uno puede decir, verdaderamente, se nos dice que Él sufrió, vivió
y entiende perfectamente todo lo que un hombre, una mujer puede sentir. Porque ¿cómo experimentamos un hombre de la magnitud de nuestro Jesús? Parte divino, parte hombre, ¿verdad? Sentirse turbado. ¿Por qué? ¿Qué le causó? Ahí que vamos. Fíjate, nosotros estamos viendo un Jesús que estaba alegre, estaba contento. Y le dijeron, hay unos griegos que te están buscando. Y él empezó a hablar de la muerte. Su mensaje se trastornó. Empezó hablando de la semilla, que una de las cosas que no entendemos es esto. O sea, se planta una semilla. La palabra de Dios es una semilla que se planta en nosotros. Y si esa semilla se planta en nosotros, nosotros nos convertimos en semilla. Y quiere decir que tenemos que morir al viejo hombre para poder ser una nueva planta. Correcto. ¿Alabo? Es correcto. Pero fíjate, aquí hay algún detalle, que es lo que parece incomprensible, que tiene que ver que vinieran unos griegos a que él comenzara a dar un sermón, un mensaje funerario. Llegó mi tiempo, me voy a morir. Eso es eso. Ellos no entendían que eso era lo que le estaba refiriendo. Vamos a ir bien claramente para poder entender para poder entender este pasaje. Vamos a ir al momento en que viene la mujer sirofenicia a donde Jesús. ¿Qué pasó cuando vino la mujer ay, santo, aleluya? Sirofenicia. Eso, gracias. Sirofenicia. Cuando vino la mujer sirofenicia a donde Jesús, dice la palabra que ella le dice, por favor, sana a mi hija. Sana a mi hija. Y él le dijo, yo no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Qué era ella? ¿Era judía? Era sirofenicia. Era sirofenicia. Gracias. No, que quiero ver si estamos prendidos. Estamos en la misma línea. Era sirofenicia. O sea, era gentil. No era de la casa de Israel. Ahora, ¿qué sucede? Jesús, y decimos, pero Jesús se portó bien feo ahí. No, mi hermano, lo que pasa es que Jesús vino con una misión. ¿Cuál era su misión? Traer a la casa de Israel la palabra de Dios a través de su persona. Abrirle la puerta a la casa de Israel al arrepentimiento. Al teshuvá. Y a la corrección, que es teshuvá para el que no entendió. Y sobre todo a la salvación. Ahora, ¿qué sucede? Cuando Jesús le dijo esto a esta mujer causó en Jesús algo. Porque ella le dijo, pero aún los perrillos se comen las migajas que caen al suelo. Entonces él le dice, nunca he visto tanta fe. En mi pueblo nunca he visto tanta fe. ¿Qué causó esta mujer en Jesús? Que le diera a ella algo que todavía no le correspondía. Ella rompió los paradigmas. Ella alcanzó en ese momento una misericordia, una gracia, que en ese instante no le correspondía. Porque no se había abierto esa puerta todavía. No había todavía pasado la muerte de Jesús, ¿verdad? Que es la que abre la puerta para la gracia y para los gentiles. Amén. Para los que no eran de la casa. Cuando llega, ahora vamos a este versículo, llegan los griegos, le traen aflicción. ¿Por qué? Porque él dijo, mi misión se acabó. Se terminó mi misión. Es el tiempo aquí llegó, de que llegue ahora el tiempo de la gracia. Es el tiempo de los gentiles. Se va a abrir ahora la puerta para el tiempo de los gentiles. ¿Por qué a través de esta llegada de estos griegos? Fíjate que los griegos son gentiles.
Vamos a ver a los griegos como gentiles. Ellos vienen, fíjate que no dicen que ellos eran paganos. Dice que ellos venían a adorar a Dios y a celebrar juntamente con Israel las fiestas de Yahweh. Ellos no venían a hacer otra cosa, ellos venían a adorar a Dios. Fíjate. Pero ¿qué sucede? Que era el timbre, tú lo dijiste ahorita, era la alarma. Cuando sucediera, ya Jesús sabía que cuando sucediera esto. Entiendo, fíjate, una de las cosas que siento en mi espíritu ahora mismo es como decir, vamos a posicionarlo con el coronavirus. El coronavirus comenzó en China, pero eventualmente se fue extendiendo Y expandiendo. Entonces la palabra de Jesús se estaba expandiendo al punto tal que griegos querían hablar con él. Griegos querían recibirlo, pero era necesario para ellos recibir lo que él traía, que la semilla muriera. Exactamente. Ay, pero santo, entonces hay un detalle. Poderoso. ¿Por qué entonces entró en turbación? Pues vámonos al Getsemaní. Llegó al Getsemaní. Vamos al Getsemaní. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor lloró hasta lágrimas de sangre. ¿Por qué? Porque Él sabía, Él conocía que cuando llegara esta hora, inevitablemente Él iba a morir. Porque esa era su misión, entregar su vida. No era egoísmo, era temor. El temor a enfrentar el sufrimiento por el que él iba a atravesar antes de llegar a la cruz. Aquí mucha gente se cree que Jesús llegó a la cruz y allí fue que sufrió porque lo crucificaron, lo clavaron en la cruz y ya se acabó. No. A él desde que lo cogieron preso le estuvieron dando palos hasta que llegó a la cruz. Permiso. Yeramil, tienes que bajar eso, está muy alto. Hasta que llegó a la cruz le estuvieron dando palos. O sea, no fue en la cruz nada más que él sufrió. Dice que él sufrió latigazos, bofetadas, lo escupieron. Literalmente lo que dice Isaías 56, cuando nosotros leemos detenidamente. Mas el molido fue Molido. ¿Qué usted hace cuando usted coge una carne y la procesa y la pasa por una máquina para hacerla molida? Usted la destripa, usted la hace pedacito. Así quedó Jesús, molido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿no? Y cuando nosotros queremos, hace poco Naomi me compró algo de hierro para darle a la carne, para machacarla, para suavizarla un poco más. Y hermana, hay que darle duro para que eso se machaque. Para que eso se machaque. Entonces, fíjate, siempre vamos a ir ubicando y tenemos que ir ubicando, ¿verdad? El proceso de nuestro Mesías juntamente con nuestro proceso cuando pasamos al otro lado. Hay muchas personas que vienen al camino del Señor, y cuando llegan las situaciones entendemos y creemos, y yo hablo por mí, ¿verdad? Que por el hecho de que yo estoy sirviéndole, siguiendo, estudiando su palabra, yo soy libre de cualquier situación que pueda llegar a mi vida. Soy exento, o sea, como las personas cuando, ¿cómo es que se llama esto? Cuando son liberados o sacados de un país y adquieren una... ¿Extraditado? No, cuando adquieren la visa no son deportados. Un país específicamente, por ejemplo, hay muchos cubanos que recibieron esto, pero hay unos personas cuando son del gobierno o que adquieren un poder de que no pueden ser tocados porque ellos tienen ese, ay Dios mío. Sí, yo sé cuál es la palabra. Bueno, siga, cuando me venga la diré, siga adelante. Ok.
Ahora, Si alguien la sabe, por favor, escríbamela por ahí. ahora, los dos griegos, aparte de esto, de que representan, ¿verdad? El tiempo de los gentiles, que va a comenzar el tiempo de los gentiles, también representan algo. Y es que representan el tiempo también del razonamiento. Entonces, ¿qué sucede? Hasta ese momento, ¿qué estaba predicando Jesús? Que el reino de Dios se había acercado. Que había que tener fe en Dios. Amén. Acercarse a Dios. ¿Qué decía Juan el Bautista? ¿Cuál era su predicación? Acercaos pues a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Amén. Ahora, cuando Jesús llega, Jesús dice, acérquense a Dios, porque el reino de los cielos está Está aquí. aquí. Representado por él. Que no, exacto, porque era que el voz que clama en el desierto. Exactamente. Abriendo y haciendo el camino Exactamente. del que iba a llegar. O sea, él estaba preparando a la gente para que cuando Jesús llegara, él fuera recibido. Ahora, ¿qué sucede? Cuando se abra la puerta hacia el tiempo de los gentiles, aunque la fe de Jesús y el nombre de Jesús va a ser ensanchado por la tierra, va a ser llevado a todos los confines de la tierra, juntamente con ellos también se va a levantar el espíritu de Grecia. ¿Por qué? Porque el espíritu de Grecia, y aquí es donde entramos en materia como tal, el espíritu de Grecia es aquel espíritu que va en contra de todo lo que se llama Dios. ¿Alaba? Entonces, si se levanta el nombre de Dios en alto a través de Jesús, ensanchándolo por toda la tierra, expandiéndolo por toda la tierra, Él se va a levantar feroz. ¿Para qué? Para que todo lo que se logre hacer retroceda, porque ese es su propósito. Así que juntamente con Jesús, con la muerte de Jesús, se iba a abrir el paso para que el hombre se acercara plenamente a Dios. Pero también este espíritu se iba a infiltrar para que la gente no llegue a Dios. Y entonces precisamente el espíritu de Grecia es esto. Es el espíritu que viene a tratar de sacar del medio todo lo que se llama Dios. Hechos capítulo 17. Y quiero empezar con las características del espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia, fíjese una cosa. Grecia no conquistó al mundo políticamente, porque fue conquistado por Roma. O sea, llegó hasta un fin. Llegó hasta un tiempo. Él conquistó ciertas provincias, pero llegó hasta ese tiempo, cuando fue derrocado por Roma. Y él no conquistó a Roma políticamente, pero lo conquistó religiosamente. Porque entonces nosotros vamos a ver que cuando Roma conquista a Grecia, ellos comienzan a transformar los dioses de Grecia en sus dioses personales. Antes de seguir al Hecho 17, me gustaría, quedamos en que íbamos a leer hasta el 40. Me llamó mucho algo la atención aquí. Dice, me siento turbado ahora, diré acaso, Padre, líbrame de esta hora. Pero no, pues precisamente llega esta hora para enfrentar esta angustia. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo. Yo lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Algunos de los que estaban allí y escucharon la voz decían, fue un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Entonces Jesús hizo esta declaración. Esa voz no fue por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio del mundo. Ahora el amo de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré a todos a mí. Lo cual es una realidad, ¿verdad? Jesús daba a entender así de qué modo iba a morir.
Le contestaron: la Escritura nos enseña que el Cristo reina para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿De quién estás hablando? Jesús les contestó: la luz está entre ustedes solamente por un poco de tiempo. ¿Qué luz? Él. Caminen mientras tengan luz, antes de que la noche caiga sobre ustedes. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Por eso hay muchos ciegos guiando ciegos. Mientras tengan la luz, crean en ella y serán hijos de luz. Así habló Jesús, se fue y se escondió. Después de estas señales milagrosas que Jesús había hecho delante de ellos, los judíos no creyeron en él. Tenía que cumplirse lo escrito por Isaías: Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién descubriste los secretos de nuestra salvación? Así es que no se pudieron convencer. Isaías lo dice en otro lugar: se cegaron sus ojos y se endureció su corazón para no ver ni comprender. No quieren convertirse a mí, ni que yo los sane. Así que esto dijo Isaías porque vio su gloria y de él habló. ¿De qué gloria está hablando Isaías? ¿Qué él vio? Él vio lo que iba a manifestarse. Dios le dio la visión de lo que sucedería a través del Mesías. Y a pesar de todo esto, dice el versículo 42, muchos creyeron en él, aún entre los jefes, pero no se atrevían a profesar en público su fe, por miedo a que los fariseos los echaran fuera. Prefirieron ser considerados por los hombres antes que glorificados por Dios. ¿Te parece algo familiar a lo que muchas veces hoy se está viviendo? Claro que no. Es lo mismo. Hoy en día hay hombres que comenzaron a cumplir un propósito que Dios tenía para con ellos, pero en el momento dado de empezar a recibir gloria y la vanagloria de la gente, se han distorsionado. Entonces están prefiriendo la gloria del hombre a la gloria de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque ahí tenemos que siempre pedirle mucha sabiduría a Dios para saber. ¿Y sabe lo que me dice el Señor? Inmediatamente me la bajó flash de: por sus frutos se conoceréis. O sea, el que está verdaderamente ligado a Dios tiene que generar frutos. Entonces, si no hay frutos, no está ligado a Dios. Alabado sea. Santo. Entonces me dijiste Hechos 17. Hechos 17. Versículo. No, Hechos 17. Desde el 1 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, entró a verlos y durante 3 sábados discutió con ellos, partiendo de las escrituras. ¿Durante cuál? ¿Durante qué? 3 sábados discutió con ellos. ¿Y por qué sábado? ¿Qué se hace en el Shabbat? Estudiar la palabra. Pero es que Pablo era cristiano, no era judío. ¿Qué? Bueno, el que me entendió. Sí entendí, pero espérate. Dijiste que Pablo era cristiano. Nosotros hemos dicho 25,000 veces que Pablo era uno de los primeros cristianos. Tal palabra, es que tal palabra, cristiano, no es un término correcto. Porque Pablo, para el que me escuche y usted disculpe si no está de acuerdo conmigo, se lo respeto, pero busque la escritura y lo va a entender. No era cristiano. Él era judío y él creía en el judaísmo, porque esa era su fe. Él sí era un judío mesiánico, porque él creía en Jesús como el Mesías, pero aún su fe seguía siendo
la fe judía. Y era la que profesaba. Por eso es que se reunía los sábados, porque él celebraba Shabbat. Sigamos. Y alaba lo que viven. Les explicaba y probaba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Y les decía, el Mesías es ese Jesús que yo les anuncio. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y Silas, como también gran número de gente de nacionalidad griega, que habían aceptado la fe de los judíos, entre ellos varias mujeres de la alta sociedad. ¿La fe de quién? De los judíos. Sigue. Envidiosos de esto, los judíos reunieron a unos cuantos vagos y maleantes, alaba, con los que armaron un motín y alborotaron la ciudad. Se presentaron en la casa de Jasón, buscando a Pablo y a Silas para llevarlos ante la asamblea. Ahora, ¿qué judíos eran esos? Porque tenemos que hacer, ¿verdad?, una discrepancia, una separación. Que no todos los judíos estaban de acuerdo con el mensaje de Pablo, porque no todos creían en Jesús como el Mesías. Ahora, ¿es toda la casa de Israel? No, era una porción de la casa de Israel que no creían en Jesús como el Mesías, que no seguían la doctrina que enseñaba Pablo. Bueno, por eso hay tantas religiones, porque cada quien quiere seguirlo conforme a lo que entiende. Y algo bien importante es decir también que no era un grupo enorme, era una porción de personas que alborotaron a 2 o 3 para que, ¿verdad?, no estaban de acuerdo con lo que él estaba enseñando, y también tenían una mente fariseica. Acuérdese que nosotros hablamos la semana pasada, cuando hablamos del espíritu de Egipto, que existe el espíritu de fariseico, el espíritu fariseico, que es aquel que me enseña, o sea, que provoca que yo tengo que creer lo que él cree, yo tengo que hacer lo que él dice, porque es que eso es lo que está correcto y lo que yo pienso no está correcto. Solamente lo que él piensa, lo que él dice, lo que él enseña es lo que está correcto. Ese es el espíritu fariseico. Y estas personas llevaban un espíritu fariseico. Siga usted, pastora, por favor. Ok, dice, como no los encontraron, me quedé en que habían alborotado la ciudad, se enfrentaron en la casa de Jason buscando a Pablo, y como no los encontraron, arrastraron a Jason y a algunos creyentes ante los magistrados de la ciudad gritando, estos hombres que han revolucionado todo el mundo han llegado hasta aquí, y Jason los ha recibido en su casa, y todos ellos van contra los decretos del César y afirman que hay otro rey llamado Jesús. Con esos gritos impresionaron al pueblo y a los magistrados que los oían. Estos exigieron una fianza de Jason y de los demás hermanos antes de dejarlos libres. Por la noche los hermanos hicieron salir a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea, y llegaron allí y entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran mejores que los de Tesalónica, y recibieron la palabra de Dios con mucho interés. Diariamente examinaban las escrituras para comprobar lo dicho por Pablo. Entonces no era solamente los sábados. No, diariamente, sí. Se estudiaba la palabra. No, yo lo digo, tú sabes, porque como a veces nada más cogemos la Biblia para ir los domingos a la iglesia. Muchos creyeron, y de entre los de nacionalidad griega, mujeres distinguidas y varios hombres. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea predicaba Pablo la palabra de Dios, fueron allá para agitar al pueblo y crear disturbios. O sea, aquí se nos acaba de decir de dónde eran los judíos que estaban creando el lío. De Tesalónica.
Sí, que no eran tampoco judíos de Israel directamente, eran personas que habían nacido en Tesalónica, que tenían herencia judía. Inmediatamente los hermanos hicieron salir a Pablo hacia el mar, quedándose allí Silas y Timoteo. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta la ciudad de Atenas y se volvieron con una orden para Timoteo y Silas, que fueran cuanto antes a reunirse con él. Ok. Nosotros vamos a ver aquí, y me gusta mucho el inicio de este capítulo, en donde dice que él estaba juntamente con estos griegos, explorando las escrituras y probándoles a través de las escrituras que Jesús era el Mesías, que había muerto y que había hecho todo esto por amor para que la gente pudiera ser salva. Pero lo que me llama la atención es que en la Reina Valera dice que ellos, estos eruditos, estos griegos eruditos, lo que hacían era que como que trataban de combatir la palabra. O sea, trataban de combatirla en el sentido de debatirla. Exacto, debatirla. Gracias, pastora. Debatirla. Entonces, la palabra dice que la palabra no está hecha para contender. ¿Y qué significa contender? Pelear. Discutir. O sea, la palabra no fue hecha por Dios, dada por Dios a los hombres, para que se lleve a discutir con ella, a pelear con ella. Porque la palabra está hecha para enseñar, no para pelear. Para libertar, para sanar, para abrir los ojos. Aleluya. Dar apertura de las cárceles, abrir los ojos de los ciegos. Quiero decir algo, y es que lo sentí decir de esta manera. Muchos nos acostumbramos a querer, y yo lo he dicho en muchas clases cuando he estado directamente en el culto, y es que nosotros nos han predicado este evangelio y amamos este evangelio. Y nuestra misión es la Merkabah que Dios ha utilizado para llegar a él. Amén. Y nuestra misión como hijos de la luz, como hijos de Dios, es llevar este evangelio a todo aquel que quiere escuchar este evangelio. Yo llego, lo hablo, y al que sintió la comezón va a querer que se le hable más. Pero al que no sintió nada, se va a ir. Pero nosotros tenemos una pequeña costumbre, y es una mala costumbre. Y es que el que se va a ir, lo agarramos por un brazo y le decimos, no, tú no te puedes ir. Sin salvación tú no te puedes ir. En los cultos, el Espíritu se mueve como a Él le da la gana. Nosotros no dirigimos al Espíritu para que se mueva como nosotros queremos que se mueva. Mire, mi hermano, si el Espíritu en ese momento no se ha movido y usted ha provocado al Espíritu y el Espíritu no se ha querido mover en ese momento, usted no es el Espíritu Santo. Otro detalle es que muchas veces oramos, llegan las vidas, pasan al altar, oramos por ellas, se reconcilian con el Señor. Algunos sí, algunos no. Pero entonces seguimos insistiendo, no, pero es que tú te tienes que reconciliar. No, pero es que tú no puedes salir sin salvación. ¿Sabe una cosa? Dios le dijo a Josué, hoy pongo ante ti el camino del bien, el camino del mal, escoge tú. Yo no voy a escoger por ti. Es una decisión. Amén. Nosotros no podemos, este evangelio, aquí en Puerto Rico se dice, entrárselo por ojo, boca y nariz. No. Literalmente. No. Porque si Dios a mí no me fuerza a entrar,